Él es Luigi Ladelfa, experto y profesional en la lucha de brazos, también conocido como pulso o vencida. Y hoy vamos a entrenar con él para que nos enseñe todo acerca de este deporte. Rodrigo, go, go, sigue. Levántate con el peso, levántate con el cuerpo, levanta. Así que quédate para verlo. Luigi, estoy preparado. Gracias. Es Ladelfa. Sí. Luigi Ladelfa. Lo pronunciaste perfecto. Sí. Oye, he visto que has traído un montón de cosas, Luigi. ¿Y esta tabla? ¿Esta tabla para qué sirve? Te lo explico. Por ejemplo, estás tú en el gimnasio y alguien te falta respeto, le das un golpe y este es un truco. Tú te la llevas siempre contigo, es un arma secreta. Es broma. Nosotros con esta tabla vamos a entrenar bien este movimiento de los dedos. Enseguida, Luigi se puso a enseñarnos ejercicios básicos para fortalecer los músculos de la mano, en el que nos aseguraba que con pocos materiales como una banda elástica haciendo movimientos de pronación y de supinación o estar colgado de una barra era más que suficiente para mejorar en los pulsos. Así que quería asegurarme si los mejores también entrenan así. Los profesionales también entrenan en casa con poco material. Sí. Por ejemplo, Devon Larratt entrena en casa con cinta y pesas y polea. Con sencilla herramienta entrena en casa, es un campeón mundial. Otros campeones, por ejemplo, Levan, hace una preparación en el gimnasio con pesa, pero al final lo que cuenta es tener fuerte la mano y tener fuerte los movimientos que se hacen en la mesa. Después lo vamos a ver. Es muy importante la técnica en la mesa. Por ejemplo, estamos aquí y si yo me pongo en este movimiento aquí, tengo fuerza en este movimiento de bíceps, 30 centímetros en este lado, me pongo así y ya voy a disfrutar más de la fuerza porque he cambiado el ángulo. Viendo mucho truco, después te voy a decir, algunos, no todos, porque tendríamos que estar tipo horas y horas. Sí. Pero los trucos más importantes. Los trucos más importantes te lo voy a explicar. Por ejemplo, al Let It Go tenemos... No te lo voy a decir, te lo voy a decir después. Ve el vídeo hasta el final, tiene que verlo hasta el final. Verlo hasta el final para ver los trucos, I'm like, oh God, oh my God. Bitch, I run the game, y'all just commentate from the side. I'm like, oh God, oh my God. O mejor así. No, ahí mejor ya... así. Pero con una mano, mejor con una mano. ¡Yo! ¡Oh! Muy bien, no es mal. ¡Yo! ¿No subes más? No, nada. Suma. Entonces, con esta cuerda puedes hacer, el clásico tríceps así, pero nosotros lo vamos a hacer así. Fortalecer esta zona de aquí. O hacer un remo, este es un ejercicio que hace mucho Hermes Gasparini, el italiano que ahora es la top 3 a nivel mundial. Hacer este tipo de remo así, porque en el mismo tiempo que tú vas a hacer el remo, vas a poner el tríceps y esta posición de la lucha de brazos, ¿sabes? ¿Así? Así. Como un remo, ¿no? Sí, así bueno, así. Después pueden usar así en este movimiento también del pronador y del supinador. Lo pueden hacer también con esta sin problema, o el rise up. Claro. Después de que Luigi nos enseñara diferentes ejercicios que se podían hacer en el gimnasio para mejorar en la lucha de brazos, estábamos por fin preparados para practicar en una mesa real y desafiar a desconocidos para poner en práctica todo lo que habíamos aprendido. Bueno, más o menos. Las reglas son las siguientes. Antes de todos me pongo la gorra así, a la over the top, que es importante. Te da más fuerza y te da profesionalidad. Si ya lo haces con la derecha, la mano izquierda tiene que estar obligatoriamente en esta manilla, en este agarre aquí. Después el codo tiene que estar apoyado, no se puede levantar, pero se puede después del Let It Go mover en todo este cuadrado. Si sales es una falta, si lo levantas es una falta. Puedes levantar solo una pierna para ponerla aquí o la puedes levantar. Lo importante es que una pierna está siempre en el suelo. Se comienza con la muñeca recta, las dos muñecas rectas y la espalda paralela. No se puede, así no se puede. Al Let It Go tú puedes moverte como quieres. Y existen varios movimientos para ganar el combate. Existe el movimiento, se llama el gancho, que es esto, que por dentro te aganchas y después tiras. Top roll, que tiras
por fuera, en este movimiento golpeas más los dedos del oponente, en este movimiento así, press, que es este así. Puedes poner la pierna aquí y vas a presar. Usas el tríceps para comenzar. Es importante estar con el cuerpo todos compacto, todos cerrado. Bíceps cerca, el cuerpo cerca de la mesa. Es importante así, cerca de la mesa, y el codo, pónelo un poquito más dentro, por dentro aquí, al pecho, el pecho, cerca del pecho. Y para empezar es 3, 2, 1 o ready go. No, ready go. Ready go. Ready go. Un consejo. Este brazo siempre levantado. ¿Por qué? Si tú tienes esto aquí, ¿Sí? no puedes bajar. El movimiento es hecho más. Si tú te pones esto aquí, puedes bajar, bajas mejor. Ready go. Tenta, ok, estás aquí. No es mal. Pero tenta, cuando estás en esa posición, a ir ¿Sí? siempre el cuerpo pegado, pero ¿Cuerpo tenta pegado? a ir. Ahora del 1 al 10, ¿cuánto te está costando? No, 4. Ready go. ¿Cuánto tú quieres? Dame 11. ¡Oh! Dios. Le falta Bueno. solo la práctica. Yo creo que deberíamos probar con gente de nuestro nivel. ¡Ey! Jefe, un pulso rápido. Very fast. No. Un pulso. Pulso, Dile. un pulso, amigo. Un pulso para rápido. Pulso. Ya. Te vas a nuestro. ¿Te llama? De este grupo. My name is Usman. Usma. Yeah. Ready go. Forza, Alex, sigue. Levántate con el peso, levántate con el cuerpo, levántate, aguanta, levántate cerca con el cuerpo, aguanta más. Aguanta. Levanta, siempre así. Escapa con la mano, intenta escapar. Así sí, escapa. Stop. Winner. Espera. Otra. Es simple, ¿estás aquí? Ready, go. Así y así. Muy fácil, no tiene fuerza el chico. No tiene fuerza, no sé cómo pierdes. Pone fuerza. Chiquillo, ya el africano que te llegaste a ganarme. Yo, yeah. No tiene fuerza. Lo siento, no tiene Luis. No tenía fuerza. Estamos aquí, al ready go. Intenta acercártelo siempre a ti. Vale. Voy a seguir retando. Mira, graba, que estás grabando. Va. ¿Quiere? Vale. ño. No, porque tiene razón. Puede ser que él está reconociendo que no. Fuerza. Go. Bravo Alex. Tiene la posición. Stop. Bravo Alex. Alex en menos de 3 minutos de clase, ahora se está convirtiendo en un campeón. Gracias, amigo. Vamos a ayudar a todos a carrera con Alex. Vamos, el Diego. Gracias, Luis. Gracias. 3 minutos. No, hiciste perfecto, ¿viste? Me ha gustado mucho. Estuvimos toda la tarde haciendo pulsos escuchando los consejos de Luigi, en el que se le notaba su gran experiencia y pasión por este deporte. Pero tristemente, todo comienzo tiene su final. Bueno, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que ha sido un auténtico placer estar con Luigi hoy. Hemos aprendido un montón. Y aquí en la descripción dejaré todas las redes sociales de Luigi para que vean más sobre el deporte. Luigi, ¿tienes algo más que decir? El placer ha estado mío. Y nada, puedo decir que todos los que quieren acercarse a nuestro deporte contactan un club de lucha de brazos cercano a su ciudad o pueden contactar directamente a la Federación de Lucha de Brazos. Vas a poner el enlace si quieres en descripción. Y se acercan a nuestro deporte porque es bueno. Entrenas la mano y estás bien contigo mismo. Lo siento, Luigi. No tenía fuerza el chico, te lo juro.